Buenas tardes, compañeros, compañeras. Mi nombre es Carlos Tombesis, que hace algunos meses tenía La Ventana de Carlos, un programita que acá los compañeros me facilitaron para expresar algunas opiniones, con la compañía del compañero Gabriel. Buenas tardes, compañero. Carlos, muchas gracias por la invitación. Te agradezco. Todo lo contrario, no tenés nada que agradecerme a mí, sino a todos los compañeros que facilitan esto, en esta unidad básica. Bueno, entonces lo que le proponía a los compañeros era hablar sobre este conflicto en Medio Oriente entre Irán, Israel y Estados Unidos, y teniendo en cuenta sitios internacionales, porque en realidad los medios de comunicación nacionales en Argentina, no sé en América, pero en Argentina, dejan mucho que desear para ver detalles importantes de todo este conflicto. Que algunos analistas hoy en día dicen que el estrecho de Hormuz, el conflicto focalizado entre Irán, Estados Unidos e Israel, es el estrecho de Hormuz, va a ser parte de la Tercera Guerra Mundial. Eso es lo que dicen algunos analistas. O sea, no va a terminar ese conflicto para empezar otro. Es muy profundo el problema, es muy profundo la belicosidad que existe en esa zona. Entonces yo quería decir lo siguiente, en un contexto del inicio de esa guerra, que fue el 28 de febrero de este año, que militarmente hablando, lo que hicieron los norteamericanos, un poco homologaron lo que hicieron en Venezuela y quisieron hacer lo mismo en Irán. Es decir, en Venezuela fue un acontecimiento muy corto, secuestraron al presidente de Venezuela, dejando de lado las consideraciones políticas, como lo dije anteriormente, y quisieron hacer lo mismo en Irán. Porque en Irán tuvieron el antecedente de un levantamiento popular que en realidad no fue de los iraníes específicamente, sino que fue de los kurdos, ahora explico lo que son los kurdos, y de árabes que no están de acuerdo con el gobierno iraní por la crisis económica que tienen. Es como que la información llega muy trastocada. Ese conflicto del que vos hablas que sucedió en Irán, los distintos medios lo mostraban a favor de cada uno. Por ejemplo, Irán mostraba que ese conflicto era en favor de Irán mismo y Israel lo mostraba que era en contra de Irán. Es en parte hoy, creo, lo principal que está sucediendo con el tema de la guerra es la guerra de la información. Sí, sí, exactamente. Sí, exactamente. Hay un dicho que dice que la verdad muere en los primeros disparos. En la guerra, la primera víctima es la verdad. La verdad. Entonces, como se homologó para atacar a Irán, lo mismo que le había pasado a Venezuela, y no es lo mismo. Irán es una civilización de más de 9.000 años de antigüedad, el imperio persa, y militarmente se estaban preparando hace 20 años, y aparentemente con una estrategia, una táctica, mejor dicho, una táctica muy precisa. Cuando atacan el 28 de febrero, estaban haciendo casi negociaciones por el tema del enriquecimiento de uranio que se hace en Irán. Israel, como Irán no reconoce el Estado de Israel, tiene el temor de que se fabrique determinado armamento nuclear para atacar a Israel. Entonces, la alianza entre Israel y Estados Unidos dio un ataque de sorpresa, con el objetivo, en primer lugar, de sacar al ayatollah, matarlo, y después esperar un levantamiento popular que sustituyera todo el sistema de gobierno de Irán, donde principalmente los revolucionarios iraníes, los revolucionarios iraníes que vienen de la época de 1979, de la revolución islámica, tienen una extremada injerencia, especialmente en el ejército. Ahora bien, los levantamientos que estuvieron en Irán, poco tiempo antes del 28 de febrero, y de donde se hizo hincapié para atacar, para que ese levantamiento tuviera éxito, estuvieron llevados por los kurdos y a árabes y otras tribus. Son tribus, bueno, en Medio Oriente se utiliza mucho, se acostumbra mucho. El primero que atacó fue Israel. El primero que atacó fue Israel. Y Vamos atacó, a aclarar y eso, atacó porque Estados Unidos ingresa después. y hay que aclarar especialmente, que uno de los primeros bombardeos fue una escuela de niños, y había mucho más niños que niñas que niños, por eso dice la escuela de niñas. Que Irán a cada ataque
hizo golpe por golpe, pero no devolvió el ataque a una escuela. Sí, vamos a eso, claro, vamos a eso. ¿Qué dicen los medios de información occidentales, o por lo menos de Trump, por lo menos de la Nación Unida, de alguna integrante de la Nación Unida que yo escuché? Es que en esa escuela había habido una base de ese Consejo Militar, Consejo Militar de Irán, y esa base se trasladó y la inteligencia militar no tuvo tiempo de ver hasta qué punto se había trasladado. Entonces, pensando que había un cuartel militar muy importante, tiraron un misil y fue un desastre. Pero, ¿qué pasa? En parte, cuando idearon esta guerra, se olvidaron que Irán declara inmediatamente la yihad, que es la guerra sagrada. La guerra sagrada para el musulmán es lo que dice la palabra sagrada. Para ellos morir en guerra dentro de la yihad es como ganar el cielo. O sea, no es muy fácil hacer una guerra contra un país de 70 millones de habitantes. En una guerra el patriotismo también tiene el mismo enfoque que una guerra santa. Exactamente. El patriota da la vida por su pueblo, por su patria. Una guerra santa no creo que diste tanto de eso, ¿no? No, lo que pasa es que la guerra santa es una costumbre de esa civilización. Claro, pero parece como que fuera algo superior. Y la verdad que, visto en nuestras guerras, en nuestras defensas de nuestra patria, nuestros patriotas hicieron lo mismo. Nuestros gauchos, nuestros negros, exactamente, sí, señor. Indios también, que han defendido esta patria con su vida. Sí, quiero contextualizar que por ahí dicen guerra santa y pareciera que es una cosa tipo locura. Y no, cuando uno defiende a lo suyo, lo defiende con todo su ser. Voy a eso, especialmente la juventud iraní. La juventud iraní es muy crítico con el gobierno de Irán, pero es muy patriota. La juventud iraní es muy patriota. Entonces, se apoya en eso y a su vez, yo digo, como ese ataque, teniendo en cuenta lo que pasó con Venezuela y queriendo homologar la misma táctica, se encontró, como dice el compañero, con un patriotismo muy profundo, que por la religión de ellos se alimenta, se apoya en un factor que es la guerra santa. Entonces, habiendo matado al presidente, que a su vez es como un papa de los chiitas, que abarca los chiitas están en varias naciones de Medio Oriente, fue realmente terrible para los iraníes. Y Irán responde con bombardeos a Israel y bombardeos a las bases que tenía Estados Unidos en los distintos países del Golfo Pérsico. Lo que pasa es que Irán no salió indemne de esta guerra. Sufrió muchísimo, son 18.000 bombas que le cayeron encima de Irán. Pero Irán no fue quebrado. Ellos pensaban que con el ataque profundo de los primeros momentos, Irán iba a posponer una paz, una rendición, porque fue muy profundo el ataque, y no ha pasado así. Y mantuvo su capacidad de respuesta, como dice acá el compañero. Han respondido continuamente desde el primer día y a su vez absorbió los golpes. Respondió con fuerza y rechazó la capitulación. Pero a su vez también, posteriormente se fue dando, que alteró la logia de la guerra impuesta. ¿Cuál es la guerra impuesta? La guerra impuesta era el exterminio. Entonces ellos dijeron, bueno, Irán dijo, esto es una guerra de supervivencia. A nosotros no nos mata, damos la vida por defender a Irán, por decirlo de una manera, ¿no? Una cosa así, pero era una guerra de supervivencia, porque no cabía otra. Ahora, cuando se dice que alteró la lógica por un problema de una guerra asimétrica. ¿Qué significa guerra asimétrica? Guerra asimétrica significa no responder de la misma manera que te atacan. O sea, no responder con la misma cantidad y calidad de armamento que es la que utiliza el enemigo. Por supuesto que en toda guerra, el enemigo de uno o de otro bando trata de quebrar la voluntad del adversario.
Y la guerra asimétrica, precisamente, que encararon los iraníes, fue la siguiente. Ellos con muy poco dinero, con drones, con misiles baratos, hicieron una inmensa respuesta, a Un un... gran daño a la moral israelí. Claro, exactamente, a la moral israelí. Se han visto pocas imágenes de Israel atacado, de los daños que se le ocasionaron, porque bueno, de hecho hay una política y hay leyes que implementaron los israelitas en las cuales no le permiten a los israelitas mostrar los daños ocasionados en su pueblo, en su nación. Eso es comprensible. Es comprensible, sí, pero a riesgo de ir a la cárcel, se comprende que no se quiera dar información al enemigo ni bajar la moral de su propio pueblo. Pero, exactamente. Creo yo que también Irán también padece esto, pero a la vez lo fortalece. Porque ver sus daños, sus lugares golpeados, destruidos, se ha fortalecido. En cambio, Israel le ha pasado lo contrario. Porque ellos se creían que eran invencibles, su cúpula de hierro, y esto no sucedió, no pudo contener el ataque iraní. Exactamente, porque la cúpula de hierro, como dice el compañero, y una cúpula que tiene otro nombre, que son misiles de más poder, más caros, se encontraron con ataques de drones. Cuando un misil sale 2 o 3 millones de dólares, un dron sale 20.000. Claro. Entonces mandan un enjambre de drones y si mandan un enjambre de misiles se arruinan en un día. Entonces, eso fue la guerra asimétrica. Bueno, entonces, Irán ataca no solamente a Israel, a los lugares clave de Israel, que a su vez habían atacado en la guerra de los 12 días, ¿no? Anteriormente. Volvieron a atacar lugares claves, volvieron a atacar la ciudad de Dimona, que está en el desierto de Negev, y hay digamos, ahí están depositados las alrededor de 200 ojivas nucleares que tiene Israel. Porque Israel no permite, le hace la guerra a los países de Medio Oriente sin ninguna provocación que no fabrique nada nuclear, que incluso Irán no tiene una bomba nuclear todavía, pero ellos tienen 200 ojivas nucleares. Entonces atacaron Dimone como diciendo, vamos a atacarlos a la ciudad, no atacaron a los depósitos subterráneos de las ojivas, como diciendo, bueno, no nos ataquen militarmente de manera nuclear, porque nosotros podemos llegar a hacer daño. Ese es el punto del porqué lo que como planteó la guerra Israel y Estados Unidos, en este primer periodo que estamos describiendo, perdieron la guerra. O sea, el objetivo que se planteaba Israel y Estados Unidos no lo cumplieron. ¿Cuál era ese objetivo? Destruir el sistema estatal iraní, matando a su presidente, pero matándolo de una manera que no era de forma bélica, sencillamente era directamente asesinarlo. Y que a su vez, toda esa rebelión que había sido, no por la crisis económica, sino por un problema político que viene de muy lejos, de la Primera Guerra Mundial, no vamos a entrar en eso, pero bueno, tampoco lo cumplieron. Ese periodo que hoy terminó, hace unos días terminó, como periodo, no como guerra, sino que cambió el carácter de la guerra, eso lo perdieron. Y a su vez se empezó a desprestigiar en Estados Unidos mismo el planteo de Trump, que fue un planteo hasta cierto punto un poco digamos, de evasivas, de falta de definición, pero a su vez, que es mi opinión personal, que Trump cuando decía un día, los vamos a matar a todos, los vamos a destruir el país, al otro día decía, no, porque la nueva dirección, claro, muere el presidente y vino otra, la nueva dirección es inteligente, vamos a ver si hacemos paz. Ahora, ustedes imagínense los intereses creados que hay con la industria del petróleo en esa zona. Ahí tenemos la Texaco Company, algunos que yo conozco, algunos que yo recuerdo, hay muchos más, pero por ejemplo,
Texaco, Texas Company, Aramco, o sea, compañía de Arabia Saudita, de petróleo, la Standard Oil. Si resulta que el presidente dice, ahora vamos y lo hacemos papilla, lo destruimos, las acciones suben. Y al otro día dice, no, lo que pasa es que la nueva conducción es más inteligente, vamos a ver, las acciones bajan. O sea, ese sube y baja es cuando hacen negocio. Ese es el punto que yo opino. Que hay un negocio atrás de toda esta agresividad contra Irán, que a su vez responde a intereses políticos de Israel. Entonces, como termina esta etapa, se le plantea a Estados Unidos una invasión terrestre. Para eso usaron a los kurdos. Los kurdos dijeron, sí, vamos a hacer la invasión terrestre. Pero resulta que le piden armas, consiguen las armas de Estados Unidos, cuando tienen las armas dicen, no, no lo vamos a hacer. O sea, fue una traición de Estados Unidos. Fue una traición de Estados Unidos. La cantidad de plata que sale de eso en el erario público norteamericano es impresionante. Ahora yo quisiera, resulta que ahí está el presidente del Centro de Estudios de Oriente Medio de Moscú, pero no está dirigido por un ruso, está dirigido por aparentemente un iraní que se llama Murad Sadiq-Sabe. Y Estados Unidos e Israel esperaban fijar las reglas del conflicto, cosa que no pudieron, y presentar las pruebas de su superioridad militar. Todo lo contrario, Irán no solo rechazó las condiciones desde el exterior, sino que elevó el costo de la guerra. Irán, con el tipo de armamento que utilizó en la guerra asimétrica, elevó el costo de la guerra. ¿Y a qué llevó todo eso? A que las fábricas norteamericanas no pudieron reponer semejante cantidad de armamento que utilizaron. Algo similar ha hecho Putin en Ucrania. Ucrania está gastando también el armamento europeo, el armamento norteamericano. Claro, claro. Lo que pasa es que... Parecieron la misma estrategia, no vamos a decir que Putin está atrás de todo esto. No. Pero no. Hay mucha inteligencia en el proceder de Irán en esta guerra. Ya que tocaste el tema de inteligencia, ya que tocaste ese tema. Antes de la guerra de Irán, porque fue la de 12 días anteriores, China mandó un barco novísimo, parece un yate de paseo, ¿no? De un barco de 250 metros. Está por ahí pululando por las costas del Golfo de Hormuz, y está lleno de cúpulas, no tiene armamento, está lleno de cúpulas de antenas. La inteligencia china le brinda a Irán. Sí, soporte. El soporte. Y soporte técnico. Y la inteligencia rusa, por supuesto. Sí, también. China y Rusia. Sí. Pero yo quería destacar esto, ya que tocaste el tema. La guerra Ucrania-Rusa cambió de carácter a la guerra de acá en más. ¿Por qué? Por los drones. Los drones destruyeron todo lo que se construyó de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Ya no existe el ataque profundo, blindado sobre la retaguardia enemiga. Ya no es un avance de la infantería con todo apoyado por artillería, porque hay drones que están esperando. Y son drones, muchísimos drones en enjambre, que destrozan cualquier posibilidad ofensiva rápida. Y esto es lo que Irán lo interpretó y lo utilizó. Ahora, lo que sí también es cierto, que la influencia estratégica en el Golfo Pérsico de Irán tampoco fue destruida. Y la soberanía de Irán, porque está en la profundidad del mar, es soberano Irán, nunca se puso en entredicho. Bueno, hoy en día Estados Unidos va a bloquear todos los puertos iraníes, el bloqueo de los puertos, pero a su vez en la entrada del Golfo de Hormuz también están apostados 15 barcos de guerra con un portaaviones y 2 portadores de tropa que hacen 10.000 hombres, que tampoco está descartado entonces el ataque militar, el ataque terrestre militar, que realmente quieren tomar islas del Golfo de Hormuz, que están custodiados por la Revolución Islámica, y le puede llegar a costar, digamos, una fortuna en hombres.
puede llegar a costar una ruptura masiva del ejército norteamericano. Que me hace acordar, y muchos analistas militares lo dicen, la batalla de Iwo Jima entre Japón y Estados Unidos. Pasó realmente eso. Es decir, hasta la batalla de Iwo Jima, que fue al final de la guerra japonesa norteamericana, Estados Unidos iba tomando isla por isla en el Pacífico, los japoneses se enfrentaban, no en guerra simétrica, sino de frente, y eran derrotados. En Iwo Jima cambió. Dejaron entrar a las tropas norteamericanas 4.000, 5.000 hombres y le dieron una viaba tremenda en plena playa. Y esto puede pasar, porque las islas son muy chicas. Vos podés mandar 20.000 hombres a las islas. Bueno, eso es todo, compañero. No sé si el compañero quiere aclarar algo. No, muchas gracias, Roberto. No, Carlos. Roberto Carlos no. Carlos nomás. Carlos. Roberto Carlos. Yo no quiero tener un millón de amigos. No, bueno, ¿por qué no? Puede ser. Adelante.